Mi nombre es María Brígida Consuelo Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, pero todos me conocen como Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres. Nací el 8 de octubre de 1872 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí crecí junto a mis padres, Seferino Castañeda y Manuela Núñez de Cáceres, siendo yo su tercera hija. Mi familia y yo vivíamos en la calle 10 Hidalgo y Juárez. Esta propiedad pertenecía al esposo de mi tía, el señor Francisco Blanco. Como mi familia era católica, decidieron bautizarme a los 9 días de mi nacimiento en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, siendo mis padrinos Carlos Núñez de Cáceres y Manuela Jiménez. De cariño, mi familia me llamaba Tefana. Vivía en una familia muy unida y mis padres, con mucho cariño, nos infundían ese aliento conocedor. Mi hermana Teodosia y yo no asistíamos a alguna escuela oficial o particular, como mis hermanos. Las enseñanzas me las dieron mis padres en casa, con amor y cariño, para alimentar mi hambre de aprender sobre el mundo. Mi padre, no desentendiéndose de su trabajo ni de su paternidad, nos mostraba metódicos conocimientos elementales, no descuidando por supuesto mis prácticas de piano. Mi mamá, atenta al arreglo y economía del hogar, se daba el tiempo de reforzar lo que papá nos enseñaba. Juntos hacían despertar nuestra capacidad de comprender las cosas, mediante el juego, la diversión y el arte. Mis hermanos Simeón y Marcelino se educaban en escuelas oficiales y hacíamos nuestras competencias por el derecho a la supremacía. Mis padres eran siempre los jueces. Cuando mis hermanos querían gozar de pretenciosos, mi hermana y yo demostrábamos nuestras destrezas en el piano y el canto. Solía cantar algunas canciones de mi autoría, si he de presumir. Y así, en ese hogar con amor, cariño, risas y diversión, crecía el saber en cada uno de nosotros. Por esto es muy importante enseñar con amor. Las enseñanzas paternales tuvieron la inefable eficacia de llegar a las raíces de mi ser y marcar el rumbo definitivo de mi destino. La educación hogareña que recibí logró crear en mí el afán de hacer de la escuela un hogar. La primera educación que recibí fue guiada por mis padres en Celaya, Guanajuato, y en la escuela anexa a la secundaria de señoritas de la Ciudad de México, plantel al que luego ingresé y que se convertiría posteriormente en la Escuela Normal de Maestras, donde concluí mis estudios. La carrera de maestra normalista requería tan solo 4 años y el curso de mis estudios superiores me mantenía entusiasmada y por ello lograba obtener magníficas calificaciones en algunas clases. Nada de esto hizo que dejara al lado mis estudios pianísticos y menos que no gastase algunas horas en la lectura de diversos poetas. Después regresé a Tamaulipas, y es en esa época en la que desarrollé relación con los sistemas froebelianos de los Estados Unidos. Y más tarde me gradué como maestra de kindergarten en el país vecino en el Instituto Nacional Pollock, para la enseñanza normal del kindergarten, de la ciudad de Washington, que en 1874 fue fundado por María Luisa Pollock. Fundé el primer kindergarten froebeliano en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 16 de septiembre de 1896, con el respaldo y apoyo del gobernador del estado, el licenciado Guadalupe Mainero. Gracias a los magníficos resultados obtenidos, el gobernador nos encomendó a mí y a mi hermana Teodosia la preparación del personal sobre la técnica del kindergarten. En el año de 1900, fui pensionada por el gobierno del estado de Tamaulipas para estudiar en la Ciudad de México las últimas medidas de reorganización y programas modernos implantados en las escuelas de párvulos. El 10 de marzo de 1903, presenté un proyecto completo sobre la organización del kindergarten ante el Consejo Nacional de Educación, otorgando la aprobación entusiasta y unánime, lo cual dio origen al establecimiento del primer kindergarten completo verdadero que hubo en la Ciudad de México, el Froebel número 1. Además, logré desempeñarme como ayudante supernumerario de las escuelas nacionales primarias, formando reglamentos para exámenes,
y en 1905 se me designó como inspectora de kindergarten. En 1906 ingresé al Consejo Superior de Educación. En 1917 y 1918 me desempeñé como maestra en Honduras, donde fui distinguida por las altas autoridades de este país. El final de mi vida llegó el 22 de febrero de 1937 en la Ciudad de México. Estefanía Castañeda fue sepultada en Ciudad de México, en el Panteón de Tepeyac. Sus restos fueron trasladados a Ciudad Victoria, donde fueron puestos en el jardín público que lleva su nombre, para posteriormente reposar en la rotonda de Tamaulipecos Ilustres. Recordamos y conmemoramos la vida de esta ilustre mujer, enalteciendo y homenajeando los aportes que brindó gracias a la decisión y vocación que la llevó a fundar los jardines de niños e impulsar la educación preescolar en México, Honduras, Estados Unidos y Guatemala.